Au nom de l'Assemblée, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur Salvador Allende, président de la République du Chili, et j'ai le grand plaisir de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista, con un parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años, donde los tribunales de justicia son independientes del Ejecutivo, en que desde 1833, solo una vez, se ha cambiado la Carta Constitucional sin que ésta prácticamente jamás haya dejado de ser aplicada. Un país donde la vida pública está organizada en instituciones civiles, que cuenta con fuerzas armadas de probada formación profesional y de hondo espíritu democrático. Un país de cerca de 10 millones de habitantes que en una generación ha dado 2 premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Sí, un país pequeño fue el que presentó el presidente Salvador Allende ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1972. Un país pequeño que ya entonces se desgarraba en el conflicto profundo. Conflicto que se inició en el momento mismo en que Salvador Allende ganó las elecciones de 1970. Porque ya entonces Chile conoció lo que fue el inicio de la acción terrorista de la derecha. En octubre de 1970 fue asesinado el comandante en jefe del ejército, general René Schneider, un intento frustrado por impedir que Allende asumiera la presidencia. En el nombre de Dios se abre la sesión. Se da por aprobada el acta de la sesión del Congreso Pleno celebrada el 24 de octubre pasado, en que se eligió presidente de la República por el periodo constitucional 1970-1976 al ciudadano Salvador Allende Goz. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la integridad e independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, prometo. De conformidad con lo resuelto por el Congreso Pleno, procedo a haceros entrega de la insignia del mando supremo de la nación por el periodo constitucional correspondiente. Pero la derecha no estaba sola en su acción terrorista. El primer mandatario fue claro ante las Naciones Unidas para denunciar la intervención extranjera. Allende dijo: la ITT, gigantesca corporación, inició desde el momento mismo en que se conoció el triunfo popular una siniestra acción en colusión con fuerzas fascistas internas para impedir que yo ocupara la primera magistratura. Señores delegados, yo acuso ante la conciencia del mundo a la ITT por pretender provocar en mi patria una guerra civil. Más tarde, el ex agente de la CIA, Philip Agee, lo confesó públicamente.
La CIA, al financiar a los camioneros, comerciantes y otras organizaciones que se organizaron contra el régimen de Allende, pudo crear la apariencia de caos y desorganización que siempre resulta atractiva a los líderes militares de derecha que siempre abogan por el orden y la disciplina. Esto haría que los militares intervinieran para restaurar el orden nacional, la paz nacional y la dignidad. Se buscó la apariencia de desorden y caos. Así, en ese verano de 1973, no hubo espacio para el descanso y la tradicional tregua política. Fue un verano distinto. La división del país se agudizó día a día y en ese clima se dio la campaña electoral para las elecciones parlamentarias de marzo. Avanzar sin transar es no devolver las empresas, los fondos ni las minas. Por eso, la batalla de marzo es continuación de la batalla de octubre. Marzo, comienzo de la victoria final. Altamirano es decisión revolucionaria. Los marxistas injurian a las dueñas de casa. Jarpa denuncia. El gobierno ha condenado a las dueñas de casa a la humillación de las colas para conseguir algún alimento. Pero en lugar de solucionar este drama, los marxistas en su propaganda se burlan e injurian a las dueñas de casa. El Partido Nacional no acepta este vejamen a las mujeres chilenas, quienes han sido privadas de los más esenciales alimentos por la incapacidad y la corrupción del gobierno. Solo cuando la producción y la distribución de alimentos queden en manos de los que saben trabajar, terminará en Chile el drama de la escasez, de las colas y del mercado negro, que es manejado por los traficantes rojos del comunismo. Así piensa un hombre firme, así piensa Jarpa. Jarpa, una sola línea. ¿Qué cree usted después de las elecciones? ¿Qué va a pasar? Que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saquen el 21 de mayo mismo. Porque tiene destruido, molido. Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido. Inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido, jalando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos. Malditos sean. ¿Cuáles son sus preferencias dentro de la oposición? Hay candidatos, Jarpa y Gustavo Alessandri, señor. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea, fea, gorda sediciosa, osa, oye vieja zapa, apa, esa olla es nueva, Eva, como no se escucha, escucha, dale con la mano. Para mí que gana la Unión Popular y los momios que salen a enterrar, porque ganaremos con la Unión Popular. Aquí en cualquier parte ganaremos y los momios que se mueran. ¿Quiénes son los culpables del mercado negro? La democracia cristiana acusa y señala al gobierno de incapaces que ha creado la escasez y el mercado negro, a los funcionarios inmorales del régimen que han cambiado de pelo especulando, aprovechándose de las angustias y necesidades del pueblo. La democracia cristiana acusa a los especuladores que se enriquecen a la sombra de un gobierno de incapaces. No dejemos que arruinen nuestros hogares. No dejemos que arruinen a Chile. Demostrémosles que con el pueblo no se juega. ¿Se puede reconstruir sobre las cenizas de Chile? Los nacionales predican la guerra civil. Sus socios demócratas cristianos callan y les llevan el amén. Quiéralo o no usted, al votar por la CODE, vota por la guerra civil. Usted que lucha por la seguridad de su hogar y su familia, dele su apoyo a los comunistas. Volodya Teitelbaum, senador. Yo creo que le vamos a dar una paliza al Frente Popular que va a quedar pero todo hecho ceniza. ¿Usted cree en la vía electoral o no? En la vía electoral siempre. Entonces nosotros que tenemos la película clara y que nos damos cuenta de que la única manera de conseguir
el poder que ya lo tenemos el gobierno. Ahora nos interesa ganar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En el fondo significa no tener un poco más de poder para la clase, un poco más de poder. Pero en todo caso, no son la solución definitiva. Nosotros creemos que definitivamente una u otra elección más no van a solucionar el problema para evitar el enfrentamiento. El enfrentamiento es inevitable y fundamental. De todas maneras se va a dar, porque en este instante se están polarizando cada vez más, ¿cierto?, las clases. De un lado la burguesía, ¿cierto?, y de otro lado el proletariado. Y ese enfrentamiento se va a tener que dar. Ese domingo 4 de marzo, casi 4 millones de chilenos ejercieron su derecho a voto. No sabían que sería esa la última elección por largo tiempo. Resultado de la elección parlamentaria. La gobernante Unidad Popular obtuvo el 43% de los votos, aumentando en más de 7% la votación obtenida en la elección presidencial de 1970. La opositora CODE, Alianza Electoral de la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y otros, obtuvo el 55% de los sufragios. Son espontáneas y solo corresponden al júbilo de la ciudadanía sin que se produzca desorden alguno. Carabineros procedió a retirarse sin efectuar ningún tipo de represión hasta el momento. En las calles de Providencia se encuentran atestadas de público, mientras desde los edificios y las casas se escuchan los típicos sonidos de las cacerolas y las ollas que hacen sonar las dueñas de casas. Eso es todo por el momento desde Providencia, informó el puesto 1 de Agricultura. Esa misma noche, alrededor de la Moneda y en la Plaza Bulnes, se realizó una multitudinaria manifestación de los partidarios de la Unidad Popular. Así habló el senador Volodya Teitelboim. De que la Unidad Popular ahora tiene más senadores que ayer. Por lo tanto, se ha venido al suelo el sueño de deponer al presidente de la República. La Unidad Popular tiene más diputados que ayer. La Unidad Popular tiene más votos de los que obtuvo Salvador Allende el 4 de septiembre. Y desde la Moneda, el presidente Allende se dirigió al país. Que el día de hoy es un triunfo para Chile, para sus instituciones, para la convivencia democrática y las libertades públicas. Con justa satisfacción, destaco que una vez más la palabra del gobierno se ha cumplido. Dijimos que haríamos los cambios estructurales que Chile reclama y necesita en pluralismo, democracia y libertad, y así ha sido. El blanco del ataque se centró entonces en la presencia de las Fuerzas Armadas en el gobierno. El 20 de marzo de 1973, el comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, debió abandonar el Ministerio del Interior para dar paso a un nuevo gabinete. Pero los ataques continuaron. El 1 de mayo,
en la gran concentración popular con que se conmemoró el Día del Trabajo, Salvador Allende denunció: un implacable, insidioso y permanente ataque que se ha expresado en contra del comandante en jefe del ejército, que fuera ministro del Interior y vicepresidente de la República, general Carlos Prat. Y ahora se han lanzado en contra del general de la Fuerza Aérea, que tiene a cargo la Secretaría de Abastecimiento, el general Bachelet. Lo que pretenden es negar que pueda haber colaboración técnica de las Fuerzas Armadas con el gobierno. Lo que pretenden es impedir que pueda el gobierno popular utilizar la capacidad, la decisión patriótica, la voluntad de sacrificio que han puesto y pondrán siempre las Fuerzas Armadas de Chile cuando se trata de grandes problemas nacionales, mucho más allá de las fronteras partidarias, cuando se trata de Chile y cuando se trata del destino de su pueblo. Todo eso está señalando una descomposición moral que el pueblo debe advertir y un peligro que el pueblo no puede ignorar. La amenaza que se cernía sobre Chile era ya entonces más que un peligro. La decisión estaba tomada. La comunicó al país el senador derechista Francisco Bulnes. El gobierno atenta contra las garantías individuales consagradas en la Carta Fundamental, entre ellas la libertad de educación, la libertad de opinión, la libertad de trabajo, el derecho a propiedad, la libertad de salir del país y hasta la libertad de las personas y su integridad física, atropelladas por detenciones ilegales y flagelaciones inhumanas. En estas circunstancias hay que preguntarse si el actual gobierno sigue siendo legítimo. Con verdadero dolor de patriotas, tenemos que contestar que no. Estamos obligados a emplear contra un gobierno ilegítimo que marcha derechamente a la abolición de la democracia y que además está destruyendo el patrimonio económico de todos los chilenos, cuantos medios estén a nuestro alcance. Todos los medios para defender libertades que en Chile tenían plena vigencia. Todos los medios a su alcance para terminar con la acción de un gobierno que ponía en peligro sus privilegios. Los acontecimientos se precipitaron. Al llamado del senador Bulnes se sumó la acción del brazo armado de la derecha, Patria y Libertad. Las declaraciones subversivas de uno de sus máximos dirigentes, Roberto Time, fueron denunciadas por el gobierno. Tengo en mi mano el texto oficial y no desmentido de la declaración formulada por dicha persona y reproducida en una transmisión de la Radio Sociedad Nacional de Agricultura, en uno de cuyos párrafos más significativos se lee lo siguiente: los partidos políticos se han demostrado incapaces de contener el avance marxista. Ya no sirven de nada los discursos, las quejas ni las acusaciones. El diagnóstico de la situación está hecho. La libertad se defiende con hechos y no con palabras. Ha llegado la hora de empuñar el fusil para defender la patria. Y si el precio de la liberación es la guerra civil, tendremos que pagarlo. El enfrentamiento. Un enfrentamiento que el secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Miguel Enríquez, veía en los siguientes términos. Vivimos momentos de extraordinaria gravedad y de decisiones fundamentales. Los enfrentamientos sociales y políticos toman una forma cada vez más extensa y más aguda. La clase patronal, usando todas las armas a su alcance y en todos los terrenos, desata lo que define como el intento de su ofensiva final. Se cierra toda una etapa. Termina el ciclo de las ilusiones reformistas, de la vía chilena al socialismo, de la revolución sin costo social.
Las leyes de hierro de la lucha de clases terminaron por imponerse e hicieron trizas los sueños reformistas, demostrando una vez más que no es posible hacer revoluciones a medias con la democracia burguesa. Por eso, compañeros, será tarea de los trabajadores y de los revolucionarios abrir una nueva etapa, reencendiendo el entusiasmo de las masas, impulsando la revolución obrera y campesina, la verdadera revolución, la revolución proletaria. El presidente Allende confiaba aún en evitar el enfrentamiento. Estamos en la hora dura, pero que abre el camino a una nueva alborada. Y yo tengo fe en ustedes, tengo fe en el pueblo, tengo fe en Chile, y gastaré mis últimas energías para impedir el avance del fascismo, para evitar la guerra civil, para hacer que Chile solucione sus problemas con conciencia revolucionaria y con voluntad de chileno. ¡Adelante, camarada! ¡Venceremos! Venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos. 29 de junio de 1973, alzamiento del Regimiento Blindados número 2 de Santiago, al mando del coronel Roberto Super, en complicidad con el movimiento Patria y Libertad. En horas de la mañana, tropas atacan el Palacio de la Moneda y el Ministerio de Defensa. Llamé al pueblo a que estuvieran las empresas de industrias en la fábrica y que salieran a la calle, pero no para ser ultimado ni para ser victimado. Lo llamo ahora para que mantengan serenidad. He sido informado que van a actuar las fuerzas leales del gobierno. Por lo tanto, es peligroso que el pueblo esté cercano a la moneda. Hay que dejar que actúen las fuerzas leales del gobierno para reducir a los sediciosos. Mientras tanto, la Guardia de la Moneda se defiende heroicamente. Y ya van fuerzas de refuerzo de carabineros. Por lo tanto, el pueblo no debe obstaculizar la labor de la fuerza del ejército y de carabineros. La aviación está lista y el señor comandante en jefe me ha expresado que si es oportuno, los aviones participarán. No lo hacen por el peligro que entraña para la población. Al promediar el día, la sublevación militar fue sofocada por las fuerzas del Ejército y Carabineros, comandadas por el general Carlos Prats. 22 muertos y 32 heridos a bala fue el saldo que dejó la frustrada asonada golpista. Esa noche, la manifestación popular de adhesión al gobierno constitucional rodeó el Palacio de la Moneda. De clase, porque estoy aquí donde mis compañeros de clase defendiendo el gobierno de los trabajadores. Y estaré aquí hasta la muerte si es necesario. Haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa, óiganlo bien, lo cual no significa ni significará tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos, ni tolerancia jamás con los fascistas, camaradas. Esa misma noche, el presidente Allende pidió al Parlamento autorización para dictar el estado de sitio por un mes. Al día siguiente, el Congreso rechazó la solicitud. Se decretó entonces estado de emergencia en algunas provincias del país.
Fueron días de confusión, de rumores, de gran efervescencia. Con un nuevo gabinete se intentó sortear la crisis y el presidente Allende decidió derogar el recién dictado estado de emergencia. Así lo explicó al país. Estimé que podíamos levantar la zona de emergencia porque se estaba ejercitando fundamentalmente en la censura a los medios de información y de prensa. Y yo no soy partidario de ello. Enseguida, la zona de emergencia fundamentalmente limita el derecho de reunión. Y yo soy partidario que las fuerzas democráticas, de oposición o de gobierno, expresen si quiere, en actos públicos, sus puntos de vista, sus dirigentes analicen la situación por qué se atraviesa el país y proyecten las consecuencias de los hechos que hemos estado viviendo. Los hechos que se estaban viviendo. Un peligro mortal e inminente que el cardenal Raúl Silva Enríquez, presidente de la Conferencia Episcopal, advirtió al país en una súplica urgente. Estamos en una hora dramática para Chile. Lo hacemos por ser fieles a Cristo y a nuestra patria. Hablamos en nuestra condición de obispos de la Iglesia Católica porque creemos tener una obligación especial de hacer un llamado extremo para evitar una lucha armada entre chilenos. No representamos ninguna posición política. Todos los chilenos estamos preocupados por insistentes noticias de que se están armando las poblaciones civiles y que existe el peligro de una guerra civil. La peor desgracia que puede ocurrir a un país, y esto todos lo sabemos, es una guerra civil. La paz de Chile tiene un precio. Necesita que todos cambiemos de actitud. Faltan hechos de justicia. Justicia para emprender los cambios justos que nos otorguen la paz. La gran mayoría de los chilenos tenemos hambre y sed de justicia. La voluntad de realizar urgentes y profundos cambios sociales con diversas concepciones ideológicas la encontramos en millares de hermanos nuestros que intuitivamente u organizados en frentes sociales o políticos, de gobierno o de oposición, anhelan un Chile nuevo, construido en el respeto a cada ser humano. A estos grupos políticos o sociales les imploramos que den los pasos necesarios para crear las condiciones de un diálogo que haga posible un entendimiento. El presidente Allende acogió de inmediato el llamado al diálogo hecho por el cardenal Raúl Silva Enríquez. Invitó a la moneda al presidente del Partido Demócrata Cristiano, senador Patricio Aylwin. Hace un instante he recibido una carta del presidente de la República en que me invita para el próximo lunes a las 11:30 horas para realizar un diálogo en busca de las convergencias y coincidencias que existen y que permitirán continuar realizando las transformaciones que el interés de Chile y su pueblo requieren. Públicamente, ante el pueblo de Chile. Camaradas, perdónenme, este partido tiene una tradición democrática y a diferencia de otros partidos públicamente ante el pueblo de Chile, desde el seno de mi partido, y pidiendo a Dios que me asista para responder a la confianza de todos mis camaradas y para saberlos interpretar y para saber interpretar a la inmensa mayoría de los chilenos que son democráticos, que quieren justicia, que quieren libertad, que no quieren tiranía comunista, pero que quieren solución constitucional para los problemas de Chile.
Yo acepto esa invitación. El diálogo, una esperanza que se frustró. Porque ya el país estaba violentamente dividido, dirán algunos. Porque la decisión ya estaba tomada aquí en Washington para derrocar al gobierno de Allende, dirán otros. Porque no había espacio para la reflexión profunda y serena en medio de paros, bombas, mercado negro, sabotaje y hasta el asesinato. El 26 de julio fue asesinado el edecán naval de la presidencia, comandante Arturo Araya. La oposición acusó del crimen a la izquierda, convirtiéndolo en otro detonante de la escalada golpista. Pero después del golpe de Estado, los asesinos, miembros de Patria y Libertad, fueron juzgados y amnistiados por el gobierno militar. 9 de agosto. Las Fuerzas Armadas fueron llamadas nuevamente por el presidente Allende para integrar un gabinete de seguridad nacional. Los comandantes en jefe asumieron como ministros, convirtiéndose en el blanco de los ataques derechistas. Uno de los líderes de la oposición, el senador Pedro Ibáñez, así lo expresó. Yo hago una distinción. Yo no hablo en este caso de las Fuerzas Armadas. Los ministros que pertenecen a las Fuerzas Armadas y que integran el gabinete del señor Allende están ayudando al señor Allende a realizar los propósitos políticos de su gobierno. Y esos propósitos, dichos en una frase breve y que los sintetizas todo, esos propósitos son la instauración de una dictadura comunista en Chile. Yo digo que en el hecho están participando en eso. Tal vez movidos por una equivocada interpretación de su obediencia al presidente de la República. Pero en el acuerdo que adoptó la Cámara en la noche de ayer, supongo que les quedó muy en claro a esos jefes que por sobre el presidente de la República hay una autoridad que también los instruye a ellos. Y esa autoridad es la autoridad del Congreso Nacional, que es el representante legítimo y directo de la soberanía popular. El 22 de agosto, la oposición logró que la Cámara de Diputados aprobara un acuerdo que algunos usarían para denunciar la supuesta ilegalidad en la acción del gobierno. Así lo advirtió el diputado de la izquierda cristiana, Luis Mayra. Hemos denunciado que la gravedad de estas maniobras es que los mismos que desatan el caos y que crean la normalidad, después pretenden en base al caos y la normalidad que desatan, sacar de ilegítimo al gobierno y pedirle al presidente de la República que se aleje de sus funciones. Y sumir al país en situaciones que pueden ser muy duras y muy difíciles y cercenar su destino histórico por muchos años. El acuerdo de la Cámara resultó un paso clave en la escalada de los golpistas, los mismos que organizaron la manifestación de un grupo de señoras frente a la casa del general Prats. Presidente Errázuriz frente al número 4240. Residencia del general Carlos Prats, comandante en jefe del ejército y ministro de defensa. Que nosotros queríamos hablar con la señora Sofía, ella de mujer a mujer, explicarle las cosas como estamos nosotros. No se negó, no nos recibieron. En otro lugar de Santiago, el ataque sincronizado contra el general Carlos Prats buscaba su renuncia a la comandancia en jefe del ejército, porque el general Prats sabía lo que estaba en camino. Era el dique de contención para el uso del ejército en esos planes. Escuchemos sus palabras. Ustedes saben muy bien que los sectores de extrema derecha
que ven que no tienen ninguna posibilidad electoral de recuperar el poder, buscan el golpe de Estado, quieren derribar el gobierno. Y naturalmente, como la tradicional costumbre de los políticos de todos, por lo menos de Latinoamérica, usar a las Fuerzas Armadas como instrumento para lograr su fin. Queman a los milicos y ellos se esconden, como siempre. La situación se tornó cada día más grave. En acuerdo unánime, la Central Única de Trabajadores, CUT, hizo un llamado de alerta. Su presidente, Luis Figueroa. La situación del país adquiere extrema gravedad. En el día de ayer se sacó a las hordas fascistas al centro de Santiago. Se realizó una manifestación provocadora e insolente de gente del barrio Alto contra el comandante en jefe del ejército frente a su propia casa. Y el Partido Nacional patrocina públicamente la declaración de inhabilidad contra el presidente de la República, pretendiendo darle un manto aparente de constitucionalidad al golpe de Estado. Por otro lado, la prensa reaccionaria impulsa la división de las instituciones armadas. La característica general es que se prepara el ambiente para una asonada golpista de consecuencias imprevisibles. 23 de agosto. El general Prats renunció a la comandancia en jefe del ejército. En su carta renuncia, dijo al presidente Allende: he estimado un deber de soldado de sólidos principios, no constituirme en factor de quiebre de la disciplina institucional, ni de dislocación del Estado de Derecho, y menos servir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del gobierno constitucional. Ese mismo día, asumió la comandancia en jefe del ejército el general Augusto Pinochet Ugarte. Ordeno, a partir de esta fecha, asumo el mando en jefe del ejército en carácter de titular. La presente orden de comando será dada a conocer a todo el personal de la institución. Anótese, comuníquese y publíquese. Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe. Mañana voy a visitar las unidades. Muchas gracias a los señores generales. Cada uno debe cumplir con su deber como corresponde. Muchas gracias. 28 de agosto. Cambio de gabinete. Un nuevo intento por evitar lo inevitable. Tal como lo había previsto, ya hay algunos sectores que hablan de la renuncia del presidente de la República. Lo he dicho con la calma y la profundidad necesaria. Yo no estoy aquí de prestado. Yo tengo sentido la unidad del cargo y la responsabilidad que tengo frente al pueblo y a la historia de mi país. Limpiamente gané las elecciones y me ratificó el Congreso. He dirigido un proceso de transformaciones y de cambio que causa admiración en el mundo más allá de lo personal de los que actuamos, porque se hace un marco de respeto a todas las ideas, a todos los principios, a toda la doctrina, dentro de la Constitución y la ley. Por eso las Fuerzas Armadas han estado y estarán con este gobierno. No me van a exigir que renuncie los que siempre estuvieron contra el movimiento popular. No renunciaría y, por el contrario, hacía planes para el futuro. Sería entonces que sea indispensable también trazar como perspectiva de futuro las grandes tareas que inciden esencialmente en el caso concreto de los días que tenemos por delante en las siembras de primavera. Ya he dicho, transportaremos en septiembre 100.000 toneladas, que
ese abono, esa línea. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, pero confío en los trabajadores, en el pueblo, en los servicios públicos. 4 de septiembre de 1973. Se cumplen 3 años del gobierno del presidente Allende. Por largas horas, grandes columnas de manifestantes convergieron hacia la Alameda, expresando su adhesión al primer mandatario. Popular, manifestado en la Alameda, no detuvo el complot antidemocrático. El senador del Partido Nacional, Francisco Bulnes, así lo demostró. Allende es un presidente fracasado y ha hecho fracasar al país. Y yo creo que lo que más lo podría honrar en este momento es que él se retirara de su cargo, que él renunciara a su cargo, evitándole al país enfrentamientos o situaciones más peligrosas todavía que las que estamos viviendo. Yo estoy convencido de que la resistencia en Chile no va a terminar, que se va a ir acrecentando cada día. Así lo han demostrado los hechos. Y estoy convencido de que este gobierno va a tener su fin en la resistencia ciudadana. Ya habían logrado la renuncia del general Carlos Prats. Buscaron entonces obtener la renuncia del presidente Allende. Como compañero presidente, a veces, y no pocas, la duda y la amargura aprietan mi garganta, pero me tiembla la lucha de ustedes, el coraje de ustedes, la decisión de ustedes. Yo podría irme, camaradas, pero no lo hago por la modesta mujer que cayó en mí, por el niño de mi patria, por los obreros chilenos. Seguiré luchando con el apoyo de ustedes, camaradas. El presidente del Partido Demócrata Cristiano, senador Patricio Aylwin, afirmó: hay que hacer cosas que sean prácticas y que den resultados útiles. La declaración de legitimidad yo creo que se ha hecho 20.000 veces ya. Ha salido en 20 declaraciones de partidos políticos, de todos los partidos desde hace mucho tiempo, de que el gobierno está actuando legítimamente y que se está convocando al margen de la Constitución y las leyes. Lo que hay que hacer son decisiones que sean verdaderamente útiles y que conduzcan a resultados concretos. Camioneros en paro, comercio en paro, médicos en paro, incidentes en las universidades, bombas, sabotaje. La Confederación de Colegios Profesionales en paro indefinido hasta que renuncie el presidente Allende. La Corte Suprema ordenando a los profesionales acatar la orden de paralización. En la Universidad Católica,
el líder gremialista, Jaime Guzmán, junto al presidente de los camioneros, León Vilarín, exigiendo la renuncia de Allende. El rumor general tiene un nombre: golpe de Estado. Golpe de Estado que el presidente Allende intentó detener con su decisión de convocar a un plebiscito, solución que ya en otro momento crítico había anunciado al país. Si es necesario, enviaré un proyecto de ley para llamar a un plebiscito para que el pueblo se pronuncie.